Eufrasio Reyes Reyacos y vamos a hacerle la entrevista. Estamos del patio de la escuela CC3 del Instituto Politécnico Nacional. Sí, muy bien. Politécnico, ra, ra, ra. Hola, ¿qué tal? Amigos, ¿qué tal? Muy buen día. Buenos días. Buen día. La primera pregunta sería, ¿a qué edad comenzó usted a escribir? ¿A qué horas? ¿A qué edad? ¿O a qué edad? Bueno, amigos, me han hecho esa pregunta y yo les puedo responder que ya empecé algo tarde. Empecé a escribir hace 25 años. Yo tenía 40 años prácticamente cuando comencé a escribir. ¿Qué le impulsó a escribir o qué fue esa cosa que le inspiró por ese camino? Mira, es una cosa verdaderamente muy interesante la pregunta que me haces. Y pues lo digo sueltamente, con ese sabor de miseria. Yo empecé a escribir porque desde niño yo viví en la pobreza extrema. Ustedes no saben lo que es vivir en la pobreza extrema, gracias a Dios, porque sus padres se han preocupado por tener lo necesario y enviarlos a la escuela, están cursando una carrera o están todavía en bachillerato. Pues qué bueno, ojalá que eso los lleve al progreso. Yo no tuve esa oportunidad, aunque mis padres se esforzaron mucho porque no había los medios. Ustedes saben que en provincia, aún en la actualidad, ha crecido más la miseria, la pobreza. Yo lo digo abiertamente, mis desayunos eran agua de naranja, ¿sí? O té de naranja, endulzado con piloncillo, tortillas y frijoles que nunca faltaban, que mi madrecita se preocupaba por darnos. Pero no iba a la escuela porque faltaba el lápiz, faltaba el cuaderno. Y el estudiar es una inversión. Muchos padres creen que dejar al niño en la escuela, pues ya toda la educación y que el gobierno les dé los libros. No, el niño es una inversión. La educación es una inversión y no había para educar. Desde cuando yo tenía 9 años, yo quería decirle al mundo en la pobreza y miseria que me hallaba. Porque los pantalones que usaba mi hermano más grande, me los dejaba a mí y yo se los dejaba a mi hermano más chicos. Yo no usé calzado hasta la edad de 10 años cuando abandoné mi pueblo y me fui a la ciudad de Oaxaca. Por esa razón, yo quería escribir, pero no tenía los medios. Ya empecé a escribir después de que tomé conciencia que la única forma de decirle a la sociedad y al mundo entero, que la única forma de decirles lo que yo sentía era leyendo mucho. Y empecé a leer. He leído más de 2.600 libros y todo por decirle al mundo en la pobreza que yo vivía. Eso fue lo que me impulsó a escribir. Bueno, de esos libros, de esa vasta cantidad de libros que usted ha leído, ¿cuál es su preferido o qué es lo que más le gusta leer? Bueno, tengo varios libros preferidos, pero hay uno de cabecera y ustedes ya deberían de conocerlo. Juan Rulfo y el Llano en Llamas y Pedro Páramo. Son los dos libros de cabecera. Para Pedro Páramo lo he leído 15 veces, en 15 ocasiones lo he leído y cada que lo leo encuentro otras cosas muy interesantes. Ahora, otro de mis autores preferidos es Borges, no Borges como lo dijo el señor de las botas, ¿no? Fue criticado. Jorge Luis Borges, argentino, con el Aleph y otras novelas. Otro más, Julio Cortázar, argentino, ¿sí? Rayuela y sus cuentos son mis preferidos, que son los que tengo y que cuando puedo les doy otra pasadita. Si ustedes leen El Llano en Llamas, van a encontrar cosas bellas y brillantes de Juan Rulfo, que él nada más con 360 y tantas páginas que escribió, ha dado la vuelta al mundo y se han escrito muchos temas de él, pero él nada más en 3 libros, que fue Pedro Páramo, El Llano en Llamas, y un libro, El Gallo de Oro, que fue guión para película. Todo eso fue todo lo que escribió, pero se ha hablado en el mundo mucho más de él. Se pueden hacer unos 10.000 libros de los que se ha hablado de él, pero él escribió nada más 3.
Pedro Páramo, El Llano en Llamas, Julio de Juan Rulfo y Julio Cortázar, Jorge Luis Borges, argentino. Ok, gracias. Y bueno, ¿cuál fue el primer cuento que usted escribió? No los tengo en el momento aquí. El primero fueron dos cuentos y ellos son El Hallazgo y Cascabel. Cascabel sí lo recupero en este libro y es Cascabel. Narro lo que me aconteció en el año 2004 cuando fui de ilegal a los Estados Unidos y me enfrenté con una víbora de cascabel en el desierto. Caminé 56 horas en el desierto porque ya nos estamos perdiendo y por ir a buscar el sueño verde, los dólares. Entonces la víbora la tuve a escasos 35 centímetros de mi rostro, aquí lo narro, y eso es los primeros cuentos, El Hallazgo y el Cascabel, que lo hice en un folletito muy pequeño. Y bueno, ¿esos libros dónde los publicó? Esos libros los publiqué por mi propia cuenta. Hasta los 7 libros los publiqué por mi propia cuenta, por mis propios medios, y ya lo demás ha venido siendo por medio de una editorial. ¿A qué editorial pertenece? A Editorial Prado, así pueden ver, aquí está su logotipo, Editorial Prado, aquí está. Posteriormente va a salir otro libro, está ahí 5 libros más en puerta. Tenemos Su Majestad el Cuento, Viaje al Futuro y otros relatos fantásticos de Eufrasio Reyes Arellanes, un libro de poemas y libro que pues ya se va a registro, se titula Puros breves de Sancho y un cuento de Sancho. Algo de humorismo, de lo que se cuenta, de lo que se habla sobre ese ente oscuro, ese ente perverso que entra cuando el esposo sale de casa. ¿Y aproximadamente como cuántos libros tiene ya publicados? Estoy trabajando ahorita con 10 y llevo 15. Este es el libro número 15. Es un libro bellísimo. ¿Les puedo hablar de este libro? Sí, claro. Es un libro bellísimo que todos los ecatepenses o mexiquenses o a través de mundialmente no deben de dejar de leerlo. Además, los niños, jóvenes, maestros, padres. Contiene 31 cuentos, uno para cada día del mes, dirigido a jóvenes y niños para fomentarles ese rico hábito que es la lectura. Entre los 31 cuentos hay 15 de Ecatepec, conociendo Ecatepec a través de sus mitos, leyendas, historias. Entre ellos van a encontrar el Albarradón, la Casa de Morelos, el Puente de Fierro, por qué le pusieron la 3030 a la Avenida Revolución, el Reloj de Sol, Soy el Siervo de la Nación, la Cruz de Ejecat, una anécdota de las muchas que tiene la Curva del Diablo, Santa Clara, Coatitla, y eran ovnis de Tulpetlac, 31 cuentos. Este es el más reciente, muy bello e interesante este libro. Bueno, ¿cómo cuánto cuesta este libro? Es muy económico, yo lo doy a un costo de 40 pesos aquí, pero ya en librerías tienen costo de 55 pesos. Okay. ¿Qué escritor cree usted que le ha influenciado más en su trabajo? Mire, yo me he dado cuenta, porque cuando lees mucho se te forma una conciencia y tu conciencia te dicta que no debes de copiarle a nadie, que tú debes de tener tu estilo. Es muy bello, por ejemplo, leer a Dostoyevsky, ruso, Anton Chekhov, muy bellos, por ejemplo, Robert Black de Estados Unidos, otro escritor de Estados Unidos, se me fue el nombre de el más grande de los escritores de terror en Estados Unidos. Lovecraft. Harry Phillips Lovecraft, uno de los grandes. Ese y otro más, hay otros dos. Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe, con la calle Morgue, y sus cuentos, el gato negro, ese poema, te incitan a leer, pero no copiarlos ni influenciarte, porque tú eres tú, y esa forma te trae tu propio estilo sin copiar, porque puedes leer a todos y ellos te van a conformar uno solo que eres tú, aprendes de ellos, pero no copiar o influenciar. Otras figuras, por ejemplo, como don Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa, entre el peruano, y otras figuras, Canek, también argentino, aquí los de abajo, de Mariano Azuela, otros escritores
que me satisface su lectura, pero no me han influenciado, porque tú tienes tu influencia La y esencia. te creas tu propio estilo. ¿Qué características debe tener un escritor? ¿Qué características? Más que nada, las características, ver el estado del lugar donde vive, porque de ahí se va a nutrir para escribir de la sociedad en la que está viviendo, el paisaje, el comportamiento de la sociedad. Esas características, porque yo no voy a escribir a Perú, ¿verdad? O de Perú, porque no estoy en Perú, escribo en México. Y voy a escribir cosas de Ecatepec, porque vivo en Ecatepec. Y claro, visito municipios como Tlalnepantla, Naucalpan, Tecámac, Zumpango, Nezahualcóyotl, Coacalco, porque están aledaños, y la Ciudad de México, que tienen muchísimo material para crear cuentos, novelas, poesía, crónica, muchísimo. Yo les recomiendo que lean mucho a los escritores mexicanos, porque les van a dar ideas, no influencias, de cómo tratar los temas para que den a conocer a la sociedad qué hay en su conjunto. ¿Cuál es el papel de la literatura en la formación de los adolescentes? El papel de la literatura, fomentarles precisamente el hábito. Sí, porque la lectura te fomenta el hábito, pero más que nada, lo más importante no es leer, sino la comprensión. Porque la mayoría de los jóvenes que estudiaron hasta la secundaria o aún preparatorianos no comprenden la lectura. Ese es el grave problema. Precisamente hay personas que dicen, yo compré el libro, pero me aburrió. Ya lo dejan. Ya me dio sueño. Ya dejó el libro. ¿Por qué creen ustedes? Ahora yo le hago la pregunta. ¿Por qué creen ustedes que esa persona dejó el libro? Porque Porque no no lo comprendió. entendía. Porque no Exactamente. comprendió el significado. Hay personas que al darle la vuelta a la siguiente página ya perdieron la secuencia, ya perdieron el hilo porque no hubo comprensión, hubo una palabra que no entendieron, no encontraron el significado, y con una palabra en la frase, ya no en el párrafo, una palabra en la frase que no encuentra el significado, ya se desastró. Entonces, no tienen la curiosidad de esa palabra, caray, ¿qué significa pipiripum paparapachún? Entonces ya se brincan, ya no le comprendieron y se les enredó, porque para pirum paparapachún no saben qué es el gusano que brinca, por así decirlo, ¿no? Entonces, cuando hay una lectura que dicen, y allí iba el paparapachunta hacia la hoja, y de un saltito iba a llegar, y ya no encuentran el significado, se pierden, no le comprendió, brincan la hoja, creen que ya les aburrió. Pero si tienen la curiosidad de ver el diccionario y brincan, que es el parapachún, pues es el gusano, ¿verdad? Entonces, ahí lo más importante es la comprensión en la literatura. Por ejemplo, nosotros somos personas que nos gusta mucho escribir, disfrutamos mucho escribir. Excelente, excelente. ¿Qué consejo nos daría usted para empezar a escribir formalmente en libros? La recomendación, lean mucho. ¿Por qué? Porque una persona que lee en su vida, o hasta los 40 años, lee 15 libros, esa persona no va a tener capacidad para escribir. Y les voy a dar, no soy egoísta, les voy a dar la muestra de cómo formarse ese rico hábito de la lectura, y para que después vean las estructuras. Por ejemplo, si usted lleva leídos 15 libros, no va a escribir una novela, un cuento, ¿verdad? Para poder escribir una novela, un cuento, debería de leer más de 1000 libros, porque todos le van a formar el hábito y la esencia de bajar la palabra adecuada y colocarla donde se necesita. Pero si quiere escribir un libro y ha leído 15, pues no va a tener las suficientes palabras. Entonces, leer mucho, pero más que nada, comprensión. Y la base, por ejemplo, ya ven que para escribir les voy a dar la base. ¿Sí? Lleva las 3 fases: introducción, nudo y desenlace.
Esta estructura es muy interesante y muy pocos la saben. Haz de cuenta, y cuando lleguen a su casa, agarren un cuaderno y vean un cilindro de gas. ¿Qué tiene arriba? Su coronita donde va la válvula, ¿no? Y luego ese ruedo que es el nudo. El nudo, que ahí es donde van a desechar, donde van a desmenuzar a la vaca, donde sacan toda medunencia, por qué, cómo, cuándo y todo. Y el desenlace es la coronita de abajo. Ahí está la estructura de un cuento, una novela, que ustedes empezando a decir, aquel joven con ese copetito así, se reía. Pero ese joven, atrás de ese joven, no, a lo mejor está el vampiro oculto en su rostro, ¿no? O en su cuerpo, o separando su yo, su conciencia y las alegrías de su corazón en un vampiro. Y ahí ya estoy formando mi coronita donde va la válvula. Y después ese vampiro por las noches se va a los cabarets y agarra a cualquier prostituta y le brinda todas las caricias y amor por solo unas gotitas de sangre, y así se alimenta. Y cómo lleva su alfiler por el cual le puso una manguerita y le succiona. Ya no como los vampiros anteriores de Drácula, y no, ahora es un moderno vampiro. Ya no utiliza sus colmillos porque ya los dejó atrás. Ahora un pequeño alfiler, 1, 2, 3, 4 muchachas, les quita una gotita de sangre y es su alimento para mantenerse joven todos los días. O sea, ahí estás. Pero ¿qué pasa al final, el desenlace? Que ese vampiro a la postre se encuentra con una sangre contaminada y empieza a deshacerse. O sea, ahí tienen una estructura. ¿Sí? Bastante interesante. Usted a la hora de escribir o a la hora de hacer sus cuentos, ¿tiene algún ritual o manía para esto? No. Yo, muchos dicen, me llegó la inspiración a las 9 de la mañana y se me fue a las 12. No, yo puedo escribir a la hora que sea. Lo único que tienes que seguir es en tu cuento, en tu novela, en tu poesía, es seguir una secuencia. ¿Sí? Lo sencillo es que hagan la siguiente prueba y van a ver que no hay inspiración, que toda la inspiración que tienes es por obra de Dios. Porque él te dio esa sapiencia, esa sabiduría para que tú la obtengas y la puedas expandir con conocimientos. Y ahí te va, y ahí les va para los 4. Y llévenla a cabo mañana. Nada más de cuando se levante y pongan el pie en el piso, desde ese momento empiecen a recordar qué vieron en todo el día. ¿Qué vieron? A la hora de acostarse, el día de mañana, hagan un recuento. ¿Qué vieron? A lo mejor lo hacen hoy, recuerdan hoy, y dicen, hoy sostuvimos una entrevista con el escritor ecatepense, y nos dijo esto, pero él era un marciano. Se le notaba, estaba chaparrito, y se le notaban los rasgos de Marte y toda la cosa. Entonces ahí ya le estás dando a tu cerebro. Si eso lo ejercen durante un mes, su cerebro se acostumbra a ver o a plasmar en la noche todo lo que vieron. Y así sucesivamente, y empiezas a narrar tu novela, tu cuento, de lo que le sucedió al chico hoy, a la muchacha, lo dejas ahí, mañana sigues la secuencia. Nada de que hoy me inspiré para ¿a poco vamos a hacer dicen, ¿no? Que la Tierra fue creada por Dios y los seres humanos, y que lo hizo en 6 días, ¿no? Entonces, y él lleva una secuencia, dice, voy a hacer primero la noche, luego el día, luego voy a formar la Tierra, ya tengo la forma de la Tierra. Ahora, ¿qué me falta? Pues me faltan los personajes centrales, de dónde hago al hombre, de dónde hago a la mujer, que le faltan las plantas, que le faltan. Entonces, él no se inspiró, tenía ya un proyecto. Y entonces, al escribir, tú te haces un proyecto, y tu principal proyecto es el título. El hombre de los ojos rasgados. ¿Qué hace? ¿No? Ya tienes el título que va a hacer. Eso yo lo recomiendo.
Bueno, ¿usted cuál considera que es el papel de la literatura en la formación de nosotros como adolescentes? Otra vez, ya me la hizo. Leer mucho. Formarse. ¿Qué es Formarse. lo más característico de sus cuentos? Su toque esencial. Mira, hay escritores que se caracterizan por escribir de terror, como Harry Phillips Lovecraft. Él no escribía de amor, no escribía de celos, se caracterizaba por escribir cuentos y novelas de terror. O Robert Black también, hay un libro que me gusta mucho que se llama Cementerio, no lo escribe con C sino con S, el Cementerio de Mascotas, muy interesante. Y ellos se caracterizan por escribir cuentos de terror. Hay, por ejemplo, con los que se dedican a escribir cuentos de ficción, cuentos de amor. Yo no me caracterizo en ninguna de esos temas porque los puedo escribir de todos los temas. ¿Le gustaría mandar un saludo a los estudiantes de CCI3? Bueno, claro que sí, con todo gusto, amigos. Un saludo muy especial, con mucho afecto a todos los estudiantes, profesores, directores del CECIT número 3. Y pues la recomendación es lean mucho y no olviden a los escritores mexicanos, porque ya no hay escritores, ya se fue Carlos Fuentes, José Emilio Pacheco, ya se han ido todos y no hay camadas de escritores. ¿Por qué? Desafortunadamente porque no hay lectores. En México hay muchísima incultura y yo quiero que haya escritores. Les recomiendo a ustedes, amigos, que lean mucho. A lo mejor de ustedes surge una buena camada de escritores para sacar a flote todo lo que hay en México. Ok, sí, muchísimas gracias. Recibo un agradecimiento de toda la comunidad politécnica por esta entrevista y bueno, sería todo. Un honor, mucho gusto. Muchas gracias. Claro que sí, cuando guste, cuando guste.